Hola hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo devocional. Esperamos que estén bien allí en casita. Hoy vamos a continuar con la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 5. Y quiero que vayan a sus Biblias, lo tengo aquí en la pantalla. Hoy vamos a leer la siguiente porción y me voy a permitir leerlo junto con ustedes. El título es Los apóstoles sanan a muchos. Los apóstoles sanan a muchos. Así que vaya a la Biblia, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Hoy vamos a ir hasta el versículo 16. 16, vamos a ir allá. Permítanme leer la palabra, ustedes lo van siguiendo ahí en sus Biblias o en sus dispositivos celulares. Dice: los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo. Esta parte es bien interesante, dice, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, versículo 14, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Versículo número 16. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Esa es la porción bíblica que hoy vamos a analizar, que hoy vamos a utilizar para acercarnos. Quiero decirles, mis amados hermanos, que el análisis bíblico tiene como objetivo, más que saber cosas, acercarse, tener una relación con Dios. Y un hermano amado me hizo un comentario y me dijo: hermano, gracias porque en sus devocionales estoy aprendiendo mucho. Y yo me sentí incómodo, la verdad. Me sentí un poquillo triste porque dije, ay, pues sí, la idea es que sí aprenda usted cosas. La idea es que sí usted aprenda pues algunos términos, algunas posturas, posiciones, pero el objetivo principal es que usted se acerque a Dios, es que usted tenga una relación con Dios. Yo le pido en el nombre de Jesús que si estos devocionales le están pareciendo, no sé, de bendición, el objetivo no es saber cosas, el objetivo no es atacar la ignorancia, el objetivo es acercarse a Dios, tener una relación con Dios, tener estrechez en Dios, tener ese vínculo entre Dios y usted de una manera espiritual. Sí, porque yo he conocido personas, y seguramente usted conoce personas que saben mucho. Uy, ¿quién sabe como ellos? Se sabe la Biblia al derecho y al revés, pero hay un problema. Su vida, su familia, sus relaciones interpersonales, su proyecto de vida, su eficiencia, su eficacia, su formación, dista mucho de lo que debe ser una persona que conoce a Dios. Entonces yo le suplico en el amor de Jesús, le suplico que no busque atacar la ignorancia, busque concentrarse más en Dios y tener un acercamiento a Dios. Yo quise hacer este comentario porque es importante que nosotros vayamos comprendiendo que la razón de que la Biblia haya sido escrita no es para que nosotros dejemos de ser ignorantes, es para que nosotros tengamos el camino hacia Dios. Ahora, vamos allá. Dice, los apóstoles hacían señales milagrosas y maravillas entre la gente. Mire, debo decirle, hermanos, que hay una cosa que usted y yo debemos aprender, que debemos ver en esta ocasión. Hay por lo menos 3 periodos en la Biblia en donde se desarrollan milagros, maravillas, sanidades. ¿Qué significa esto? Un milagro es la alteración, la violación
de las leyes físicas, químicas y biológicas con el único objetivo de que Dios sea glorificado o que alguien sea sanado o sea salvado. Eso es un milagro. Una maravilla, una señal. La señal apunta a una realidad. La señal en sí misma no es la realidad, sino que la señal apunta a una realidad. Es como el alto. Usted va manejando y ve un alto. ¿Qué es? Una señal. Pero la señal te está dando una advertencia de un peligro próximo. Entonces, la señal cumple una función. ¿Qué? Señalar, apuntar, dirigir tu atención hacia otro objetivo. De manera que señales, milagros y sanidades tienen un objetivo. Capturar tu atención para llevarla hacia el creador, hacia el generador de los milagros. Atención, yo quiero ser muy enfático en esto. Atención, por favor. Un milagro, una señal, una maravilla, no es en sí misma el objetivo, sino que está apuntando hacia el milagroso, hacia el bondadoso, hacia el amoroso Dios que efectúa los milagros. Y es muy importante que usted haga esa separación. Una cosa es el milagro, una cosa es la señal y otra cosa es Dios. El milagro, la señal y la maravilla me apunta hacia Dios. No me puedo quedar con las maravillas y le voy a decir por qué me tomo el tiempo para decirle esto. He ido por las calles y veo, ven a la noche de milagros. Ok, está bien querer mejorar nuestra situación, está bien querer salir de una enfermedad, está muy bien querer arreglar algún conflicto en nuestra vida, pero no vamos a ir por la calle abrazando y quedándonos con las señales de alto. Las señales de alto solo apuntan a una realidad. Un milagro en sí mismo es milagroso porque me apunta hacia Dios. Y digo esto porque mira lo que dice la palabra. Los apóstoles hacían muchas ¿qué? Señales milagrosas y maravillas entre la gente. ¿Hacia dónde estaban apuntando esas señales? Hacia Dios. Hay tres periodos, por lo menos hay tres periodos en la Biblia en donde estas señales y milagros se dan. Número 1, Moisés. El tiempo de Moisés, ustedes recordarán las plagas, ustedes recordarán la etapa de la vida de Moisés, hay milagros. ¿Qué es un milagro? La alteración de las leyes físicas, químicas o biológicas con el único objetivo de que alguien sea salvo y que Dios se manifieste. Otro periodo, Elías y Eliseo. Elías y Eliseo fue otro periodo en donde se generaron milagros. El hacha flotando, el fuego cayendo del cielo, la viuda de Sarepta que no se le acababa la provisión, etc. Y después de Moisés, después de Elías y Eliseo, usted puede encontrar algunas manifestaciones aisladas. La burra de Balaam que habló en el área de fuera de estos dos episodios. Pero ya más adelante hay otro tercer periodo en donde los milagros son muy enfáticos. Es Jesús y sus discípulos. Recuerde, tres periodos en el donde los milagros se dan más. Moisés, Elías y Eliseo, Jesús y sus discípulos. ¿Cuándo aparecieron los milagros en cada una de estas épocas? En la época de Moisés, los milagros aparecieron para acreditar a Jehová para que se diera la liberación del pueblo de Egipto. En el caso de Elías y Eliseo, los milagros aparecieron para acreditar la palabra de Dios, que había habido una temporada de sequía en donde no habíamos tenido manifestaciones de Dios en el pueblo de Israel. Así que Elías y Eliseo necesitaban manifestar. Usted recordará los 450 profetas de Baal que fueron pues avergonzados y posteriormente degollados por el hombre de Dios. Necesitaban acreditar la palabra de Dios, acreditar a Jehová. Y en Jesús y sus discípulos recordamos que tenemos 400 años, escúchame bien, 400 años de periodo intertestamentario. Entre los dos testamentos tenemos 400 años. Cuando llega Jesús y sus discípulos, se tiene que acreditar el evangelio. Siempre que en la Biblia han aparecido milagros, es por la acreditación del mensaje. Ya lo dije, Moisés, Elías y Eliseo y el caso de Jesús. Pastor, ¿hay milagros fuera de esos tres periodos? Sí.
Sí hay manifestaciones milagrosas fuera de esos 3 periodos, pero no son mayoría, no están abundantes. ¿Sí? Ahora, en el caso de Jesús y sus discípulos, necesitaban la acreditación del mensaje del Mesías. El mensaje del Mesías estaba siendo acreditado con señales milagrosas. Ahora, esto no quiere decir que hoy no haya milagros. No me malinterprete. Pero sí le voy a decir una cosa. Todos los milagros son hechos por Dios. De hecho, siempre los milagros han sido hechos por Dios. Mire, dice el texto sagrado, los apóstoles hacían señales milagrosas y maravillas entre la gente. Todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Ahora, ¿sí se acuerda que ya le he estado hablando de un divorcio entre el judaísmo y el cristianismo? Parece que el cristianismo está saliendo, el judaísmo, perdón, está saliendo y el cristianismo se está empoderando. Ahora, dice, en el Pórtico de Salomón, a las salidas del patio exterior, ahí está reunida la iglesia. Pero dice el 13, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos. Y aquí hay una paradoja. Nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Yo no quiero juntarme con ellos, porque los que se juntan con ellos pierden relaciones en el ámbito de la sinagoga, en el ámbito de la relación con el templo. ¿Por qué? Porque estaban siendo todavía perseguidos. Usted va a ver más adelante, el día de mañana vamos a abordar cómo los saduceos se ponen celosos de los discípulos. Dice, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente les tenía en alta estima. Y luego dice el sin embargo, mire el reto que se está presentando acá. Dice, sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. La iglesia reunida, algunos los miraban de lejos, no se acercaban, pero decían, qué bueno que están haciendo eso, nos gusta, nos agrada, les tenemos en alta estima, pero algunos también daban el paso de fe y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles, en camas y camillas, para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Aquí está donde, por eso me tomé esta introducción larga. La sombra de Pedro, pregunta, ¿sanaba a los enfermos? Es una pregunta. ¿Cómo dice el texto? Dice, versículo 15, como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles, en camas y camillas, para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Tiene un punto, cambia de idea. Y luego dice, multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos que estaban poseídos por espíritus malignos. Y todos eran sanados. El todos eran sanados califica también al versículo 15. Es una pregunta. Escúcheme con atención. Estamos haciendo un análisis. Y todos eran sanados. ¿Califica al versículo 15 o es una idea aparte? Ahora te voy a preguntar una cosa. ¿Por qué, si la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, por qué la gente los llevaba? Debemos recordar, mis amados hermanos, que en el tiempo de Jesús hay mucho misticismo. En el tiempo de Jesús hay muchas orientaciones filosóficas diferentes al cristianismo evangélico. Es diferente. Usted debe recordar a la mujer de flujo de sangre. ¿Se acuerda? Allá en Marcos 5, 25 al 28. Dice la palabra del Señor que una mujer que tenía flujo de sangre desde hace 12 años, al saber que Jesús estaba por allí, se acercó y dijo en su mente, si tan solo tocara el borde de sus vestiduras, quedaré sana de cualquier enfermedad que yo tenga. Entonces se aventó, tocó el borde de Jesús, el borde de la vestidura, del borde del manto de Jesús, y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron, pues todo mundo te está tocando, todo mundo te está agarrando, ¿por qué preguntas quién me ha tocado? Y Jesús dijo, es que alguien me tocó diferente. Aquí quiero llamar su atención. ¿Cuándo, en alguna otra ocasión, el roce de la vestidura de Jesús sanó a alguien? ¿En qué otro pasaje bíblico la sombra de algún siervo de Dios sanó a alguien? Ahora, otro pasaje más controversial. Quiero que vayan a Hechos 19. Hechos 19. No voy a ir en la pantalla porque se me hace muy difícil cambiarla.
se me hace muy difícil cambiarla, pero voy a ir en mi Biblia, que tengo aquí, una Biblia impresa, una Biblia de Reina Valera 1960. De hecho, tengo apartado ya aquí el pasaje. Fíjese lo que dice Hechos 19:11. Desde el 10, mire. Y así continuó por espacios de 2 años, hablando de Pablo. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y mire el 11, está bien interesante, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y este es pasaje emblemático. Mire, Dios siempre es el que ha hecho los milagros. En el Antiguo y Nuevo Testamento, Dios es el que hace los milagros. Los hombres solamente somos utensilios de Dios. ¿Por qué? Porque mira, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Aquí viene lo controversial. Y de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Aún los delantales, aún los utensilios, los trapos que se usaban por Pablo eran llevados, y con los mismos trapos ahuyentaban a los espíritus malignos. ¿No está interesante? Pero déjenme decirles una cosa, podemos formular una doctrina de exorcismo, de sanidad, con la sombra de los pastores, con las prendas de vestir de los siervos de Dios, porque la sombra de Pedro, aunque no está específico en el pasaje, presumiblemente sanaba a los enfermos. Y los delantales y los paños de uso del apóstol Pablo sanaban a los enfermos y echaban fuera a los espíritus. ¿Podemos formular una doctrina de estos dos pasajes? ¿Podemos hoy en día decir que Dios sigue usando las corbatas, los sacos, los pantalones, los pañuelos, las sombras de los hombres? No sé. Lo que sí sé es que los hombres no sanamos. Los hombres no alteramos la realidad física, química, biológica de las cosas. Los hombres estamos sujetos a las leyes de gravedad y a las otras leyes físicas. Envejecemos, nos enfermamos, etc. Pero lo que sí le quiero decir es que Dios sí hace milagros y que no necesita a los hombres. Con esto debemos entonces entender: ¿el don de milagros y el don de sanidades sigue vigente en la iglesia? Es una pregunta interesante. ¿El don de milagros, el don de sanidades, el don de señales y maravillas sigue presente en la iglesia? 3 preguntas. Número 1, ¿la iglesia todavía necesita ser acreditada como en el tiempo de Moisés, como en el tiempo de Elías y Eliseo, como en el tiempo de Jesús y sus discípulos? Número 1, ¿la iglesia necesita todavía ser acreditada? Número 2, ¿cuál sería el mensaje de acreditación de la iglesia? ¿Los milagros, las señales o el testimonio de la iglesia? ¿O el testimonio de la iglesia? Son preguntas que yo estoy lanzando para que usted y yo reflexionemos. Tercera pregunta: ¿cuál y quiénes son los hombres cuyos sacos, cuyos corbatas, cuyos pantalones o pañuelos podrían sanar a una persona? ¿Cuáles son los pastores, los siervos de Dios cuya sombra puede sanar a los enfermos? Ahora, debemos entender una cosa: Pablo ya murió y Pedro ya murió. Fueron hombres llamados directamente por Dios. Es cierto que los pastores hemos sido llamados por Dios, pero debemos entender que de una manera diferente. Más que para el apostolado, en el sentido de apóstoles de Jesús, llamados de Jesús, como hubo los 12, hemos sido llamados al pastorado. ¿A dónde quiero llevarlos? A que tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos, mucho cuidado. No podemos hacer una doctrina o una práctica en la iglesia por un texto que no es explícito. Pastor, ¿por qué dice que no es explícito? Mire lo que dice aquí. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén. Perdón, me voy a ir al 15, que es
el versículo controversial. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en las camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. ¿Sanaba la sombra? ¿O era más bien el sentimiento, el pensamiento, la perspectiva, la superstición, la forma que era oriunda ahí de la gente de poder decir, bueno, por lo menos esto? ¿Por qué dices eso, pastor? Porque nunca antes vimos la sombra ni siquiera de Jesús sanar, de algún siervo sanar. Eran condiciones especiales, condiciones muy, muy, muy especiales. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿hay evidencia bíblica en el texto de que la sombra de Pedro sanara? Yo, no tiene que pensar igual que yo, pero yo pienso que no. Y le voy a decir por qué. Porque hay un punto, y cuando tú lo lees en el original, el Nestle, el Nuevo Testamento, incluso si tú tienes el de Francisco La Cueva, el interlineal de Francisco La Cueva, tú puedes ver que la idea del 15 se separa de la idea del 16. La gente llevaba a los hombres para que la sombra de Pedro cayera, porque era su sentir, era su perspectiva, era su forma. Pero recuerde que eran muchos, había multitudes de personas yendo y solamente son 12 hombres los que están sanando, los que están orando, los que están ministrando a las personas. Presumiblemente las personas por las cuales oraban, por las cuales ellos ministraban eran sanadas. Pero la idea era que la gente se abalanzaba sobre ellos para obtener el beneficio. La gente siempre se ha acercado así, obtener el beneficio de gracia de parte del Señor. Pero dice la palabra del Señor, y todos eran sanados. Yo quiero llamar su atención a que debemos tener cuidado. Rasgo doctrinal de un texto que no es tan explícito. Yo creo que no deberíamos hacer una separación entre que el poder es de Dios y no es de los hombres. Le voy a decir una cosa que va a causar controversia en todos los que me van a escuchar. Se dice que la oración tiene poder. ¿Ha escuchado esa frase? La oración tiene poder. Le voy a decir una cosa. Si la oración tiene poder, ¿para qué necesitas a Dios? Si puedes tener fe en que tienes fe, ¿en dónde depositas esa fe? Dios tiene poder. El apóstol Pablo oró 3 veces que el Señor le quitara el aguijón de la carne, y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder en tu debilidad se perfecciona. Escúcheme con atención. El poderoso es Dios. El sanador es Dios. El milagroso es Dios. El resucitado es el Cristo. El que está sentado en el trono de gracia es Cristo Jesús. Los hombres solo somos hombres. Los hombres solo somos hombres. Utensilios si nos dejamos usar por Dios. Podemos orar y Dios sanará. ¿Pero quién sanó? Dios. Podemos orar y Dios liberará del demonio al muchacho, a la muchacha, a la señora, al señor. ¿Pero quién liberó? Dios. Podemos orar, podemos predicar, podemos orientar, podemos enseñar, pero ¿quién da el crecimiento? Si Apolos riega y Pablo siembra, ¿quién da el crecimiento? Dios da el crecimiento. Y quiero reposicionar el evangelio, quitarlo de los hombres y ponerlo sobre Dios. Esa es mi intención en estos devocionales y en este devocional en particular. No somos nosotros, dice la palabra, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. No hay un hombre milagroso, no hay un hombre que prediga el futuro. El que predice el futuro y el que tiene el futuro en sus manos es Jehová Dios de los ejércitos. El que tiene en la mano la sanidad y la enfermedad es Jehová Dios de los ejércitos. Él es Rafael, Él es el Dios que quita y Él es el Dios que da. ¿Y quién le puede decir algo? Dijo Job. ¿A dónde quiere llegar, pastor? Quiero llegar a decirte, por favor, no te dejes engañar.
No hay hombres milagrosos. Hay un Dios poderoso. Y que si Él quiere, puede violar las leyes que Él mismo dictó. Las leyes físicas, las leyes químicas y las leyes biológicas, como en la resurrección, como en la flotadura de un hacha, como en la multiplicación de peces y panes, como en la sanidad del hermano de cáncer, como en la sanidad de la hermana de cáncer, como la sanidad del hermano que era alcohólico, como la sanidad del hermano, como cuando te libró del accidente, parece que el tiempo pasó muy despacio y parece que alguien tomó el vehículo y lo puso en un lugar. Fue Dios. Cuando la iglesia oraba, y lo vamos a ver más adelante, cuando la iglesia oraba, un ángel del Señor abrió la cárcel para que Pedro saliera. La iglesia oraba y era testigo. Quiero reposicionar el evangelio en Dios. Dice la palabra del Señor que muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. ¿Quién estaba detrás? ¿Quién era el poderoso? El Señor. El resucitado era el que ellos predicaban y era de quien ellos eran testigos. Quiero, por favor, en el nombre de Jesús, que no me malinterpreten. No estoy en contra de ningún liderazgo y no estoy en contra de ningún pastor, apóstol, querubín o como usted le quiera llamar. No. Lo único que estoy diciendo es que si alguien tiene algún ministerio, le ha sido dado por Dios. Y que si alguien tiene alguna facultad o alguna habilidad dada por Dios y controlada por el Espíritu Santo, es de Dios para él y para el servicio de su iglesia. ¿Por qué? ¿A quién se debía Pablo? A la iglesia. ¿A quién se debía Pedro? A la iglesia. La sombra de Pedro sanaba. Los mantos y los paños que usaba Pablo sanaban. La mujer de flujo de sangre fue sanada. Sí. Pero ¿quién lo sanó? ¿Quién obró en milagro? ¿Quién obró en sanidad? ¿Hacia dónde apuntaban las señales? ¿De quién eran las maravillas? La única respuesta a estas preguntas es Dios. Dios. Las señales apuntan a Dios. Las maravillas evidencian a Dios. Y los milagros son mensajeros de Dios. Yo quiero reposicionar. Amado hermano, ¿sabe por qué me tomo un tiempo? ¿Y sabe por qué con tanto entusiasmo, injundia y pasión hablo sobre este tema? Porque ya basta. Ya basta de tener un evangelio humanista. Basta de tener un evangelio basado en el ministerio humano, en el carisma humano, en el hombre, en la mujer. En el libro de Apocalipsis, cuando Juan se inclinó delante del ángel para adorar, ¿qué le dijo el ángel? Ponte de pie. Yo no soy digno de recibir tu adoración. Adora a Dios. Cuando nosotros como cristianos adoramos, escúchame bien lo que estoy diciendo, honramos, adoramos, admiramos de más a una persona, cometemos el error de idolatría. Cometemos el pecado de idolatría. Porque no es el hombre, no es el ministerio, no es la mujer, sino es Dios que lo sostiene. A lo mejor ella sí lo sabe, a lo mejor él sí lo cree, pero nosotros como admiradores, como seguidores, no podemos caer en el error. Si Pedro sanaba, era porque Dios se lo daba. Si Pablo sanaba, era porque Dios se lo daba. Y va a ver, le voy a decir una cosa. Allá mismo en el pasaje del libro de los Hechos, allá mismo en el pasaje del libro de los Hechos capítulo 19, hubo unos hombres exorcistas judíos, lo va a leer conmigo después, que dijeron, en el nombre de el Dios de Pablo te conjuramos, pero aquellos demonios no obedecían, no hacían caso, más bien les hicieron un agravio. ¿Por qué? Porque no era Pablo, porque no eran ellos, era Dios. Amados hermanos en Cristo, les suplico, les ruego en el amor de Jesús, que si a alguien a ustedes les ha dado una bendición, ha sido Dios. Por eso dije hace 2 devocionales, que yo no los puedo bendecir. El único que los puede bendecir es Dios. Yo los puedo instruir, yo los puedo guiar, los puedo motivar, los puedo exhortar,
Yo les puedo modelar el camino cristiano, pero el único que puede bendecir, así con letras mayúsculas y negritas, bendecir, es Dios. Yo los puedo bien decir. Qué guapo es, hermano. Qué bueno, hermano, que está ahí. Qué bueno, hermano, que usted está allá. Pero el único que puede intervenir espiritual maravillosamente en tu vida es Dios. Amado hermano, este texto para mí es muy, muy, muy especial porque nos habla acerca del ministerio apostólico, del ministerio de Pedro, del ministerio de los demás discípulos y cómo ellos establecían el reino de Dios sobre la tierra. Terminamos con esta conclusión. Recuerde, número 1, la iglesia es testigo de Cristo resucitado. Número 2, si alguna señal, si algún milagro, si alguna sanidad se es hecha hoy en día, esa señal, ese milagro y esa maravilla apunta a Dios, no a la iglesia tal, al pastor tal o al ministerio tal. No se equivoque. Dios. Número 3. Los milagros siguen vigentes. Los milagros siguen vigentes y no necesariamente a través de un hombre. No necesariamente a través de un apóstol, un pastor, un misionero. Dios puede obrar milagros sin necesidad de algún intermediario. O lo puede hacer en su absoluta y voluntad divina mediante un intermediario. Alguien que ore, alguien que vaya. Pero no fue él, no fue ella, fue Dios. Esas son las 3 enseñanzas que yo quisiera dejarles. Y al final quiero leerles el versículo número 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo a los enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. El evangelio sigue siendo acreditado por el poder. Antes de terminar, quiero decirle esto. Si al evangelio usted le quita lo sobrenatural, si al evangelio usted le quita lo maravilloso, se queda solamente con un rasgo moral. No puede hacer eso. El evangelio es poder, el evangelio es milagro, el evangelio es maravilla, el evangelio es señal que apunta a Cristo, que apunta a Dios. Es muy importante, es sumamente importante que usted y yo aprendamos esto. Si le quito lo sobrenatural al evangelio de Cristo, solamente me quedo con reglas morales. Y yo no puedo hacer eso. El evangelio es ética, es moralidad, pero también es poder, es sobrenaturalidad. Aprenda eso, hermano. Ore y espere maravillas. Obre y espere maravillas. Visite y espere maravillas. Un cristiano que ora, que visita, que interviene, que emprende un ministerio y no espera maravillas, es un cristiano que no cree. Por eso ayer les dije, debemos emprender nuevos ministerios, no por lo que tenemos en la bolsa, no por lo que tenemos en la cuenta bancaria, sino porque Dios está respaldándonos a nosotros. Un cristiano, una iglesia, un ministerio, una denominación que se dedica a decirle a la gente que se porte bien, haciendo caso omiso o negando la sobrenaturalidad, el poder, la maravilla de Dios, es una iglesia, es un movimiento, es un pastor sin futuro ni poder en Cristo Jesús. No podemos negar el poderío de Dios, pero sí debemos reconocer que el poder solamente está en Dios. Oramos, hermanos. Yo le quiero pedir en el nombre de Jesús que si usted puede escribir en los comentarios algún milagro que usted haya experimentado, algún milagro que usted haya vivido, algún milagro del cual usted haya sabido, verificado, fehaciente, y cómo ese milagro le ayudó a su fe, y cómo ese milagro
le ayudó a crecer en su crecimiento, en su percepción de Cristo Jesús. Ayúdenme, por favor. Comparta las maravillas de Cristo. Si hay algún milagro que haya sucedido, alguna sanidad que haya sucedido, coméntenla, por favor, platíquenosla. A nosotros también nos puede bendecir. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te pido que bendigas a nuestra iglesia y que tu palabra en nuestro corazón nos enseñe que solo tú eres santo, que solo tú eres bueno, que solo tú eres milagroso, que no hay poder en mi boca, que no hay poder en mí, sino solamente el poder que tú has puesto en mí para que yo sea testigo. No soy poco, pero tampoco soy más. Solo soy un hijo de Dios que le cree y se sostiene por la gracia de Dios. Esa es tu iglesia. Oramos y te damos honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.